Noticentro 1, CMI. Banrepública dice que empresarios no quieren contratar y asegura que el desempleo es una tragedia. Otra reforma tributaria. Colombia ya no es tan pobre, dice Minhacienda. Procurador y Contralor responden a fiscal por inhabilidades a cargos de elección popular. Masacre en el Bajo Cauca y carro bomba en Arauca. Presidente Duque dice que Colombia está unida frente a paro de ELN. Víctimas de falsos positivos le piden a la JEP expulsión del general Mario Montoya. Ultimátum del gobierno a las FARC para que entreguen bienes. Récord de temperatura en la Antártida superó los 20 grados. Papa Francisco recibió al expresidente Lula da Silva en el Vaticano. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Nuevas críticas del director del Banco de la República, Juan José Echavarría, a la política económica del gobierno. El emisor dice que el desempleo es una tragedia. El aumento del desempleo tiene tan preocupado al gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, que no dudó en catalogarlo como una tragedia para el país. Esto es una tragedia. Es una tragedia que en una economía que crece al 3.3, el desempleo no solamente es alto, sino que está creciendo. Durante un foro organizado por ANIF y FEDesarrollo sobre la situación económica del país, el gerente del emisor lanzó una preocupante alerta sobre la renuencia de los empresarios para contratar trabajadores. También lanzó pullas sobre la ineficacia de la política laboral. El sector productivo colombiano no está generando más empleo desde hace 3 años, 4 años. Ante un auditorio compuesto por banqueros y empresarios, el gerente del Banco de la República dijo que el país está desaprovechando la oportunidad de exportar en un momento clave porque el dólar está subiendo. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, también hizo críticas a la política económica y asegura que el crecimiento de la industria no es suficiente por falta de una política sólida en exportaciones. De acuerdo con el DANE, la producción industrial creció 1,5% durante 2019 y su variación mensual en diciembre registró un alza de 3,2%. Para la ANDI, aunque los resultados son positivos, dejan un sabor agridulce, ya que están por debajo del crecimiento total de la economía. La agremiación considera que la tendencia se da a la falta de medidas que fortalezcan las exportaciones. Hemos llamado la atención durante ya 3 o 4 años alrededor de esta variable en particular. Tenemos que generar realmente los incentivos y las condiciones para que los productos colombianos puedan penetrar los mercados internacionales. El dirigente señala que se requiere de una mayor demanda externa para aumentar el nivel de producción y por ende la generación de empleo. Está lejos realmente de poder generarle a la industria oportunidades que le permitan generar incrementos y crecimientos, por ejemplo, en el empleo. Se espera un repunte para este año ante un mejor panorama económico. Pues a propósito de panoramas económicos, el ministro de Hacienda afirmó que Colombia no es un país tan pobre y dejó nuevamente abierto el debate para impulsar otra reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hizo un diagnóstico sobre el estado de la economía y volvió a dejar planteado el debate en torno a una nueva reforma tributaria. Este es un país que tiene una estructura tributaria de país muy pobre y nosotros ya no somos un país muy pobre, somos un país de ingreso medio que está en expansión. Tenemos que adecuar nuestra estructura tributaria a una nueva realidad. En el marco del seminario macroeconómico de ANIF y FEDesarrollo, el ministro Carrasquilla afirmó que el país debe reestructurar su sistema de recaudo tributario. A una población que quiere más bienes públicos, más educación, mejor salud, más movilidad en las ciudades y tenemos que encontrar el espacio para tener el debate democrático de cómo hacer para pagar eso. Durante el evento en el que expertos discutieron si los colombianos están o no en capacidad de tributar más, el ministro Carrasquilla afirmó que Colombia es un país que está en plena expansión. El nuevo fiscal general Francisco Barbosa, durante su posesión ante el presidente Duque, le propuso al procurador Fernando Carrillo y al contralor Felipe Córdoba que acompañen la imposición de una inhabilidad temporal para presentarse a la presidencia y así evitar el inicio de campañas precoces. Esta tarde los jefes de los entes de control le respondieron. Durante el acto de posesión ante el presidente Duque, con la presencia de expresidentes, exfiscales, magistrados, ministros y empresarios, el nuevo fiscal le pidió al procurador Fernando Carrillo y al contralor Felipe Córdoba que acompañen la propuesta de inhabilitar a los jefes de los entes de control para evitar que se presenten a la presidencia. Invito al Contralor General de la República
Carlos Felipe Córdoba, y al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, a que acompañen la propuesta, como lo hace hoy el Fiscal General de la Nación, de impulsar la inhabilidad temporal que se requiere establecer a nuestros cargos para evitar el afán de iniciar campañas presidenciales precoces en el marco de nuestras funciones. De inmediato, el procurador Carrillo respondió en un mensaje vía Twitter. La propuesta del fiscal Barbosa ya está en el proyecto de reforma a la justicia. No sé quién tenga aspiraciones presidenciales, no soy candidato a nada. Más bien, invito al fiscal a unirse a la campaña de lucha frontal contra la corrupción conjuntamente con la Contraloría. El Contralor, por su parte, señaló que es importante la propuesta del nuevo fiscal y que debe hacerse realidad. Creemos que es muy importante lo que ha propuesto el señor fiscal general y que ya venía propuesto dentro de una inhabilidad, dentro de los organismos de control, para poder aspirar a la presidencia de la República. No solamente somos conscientes de la importancia, sino que también apoyamos que esto se haga. Así que creemos que es de vital importancia que eso se vuelva una realidad. La iniciativa que figura en el proyecto de reforma a la justicia que prepara el gobierno aumenta de 1 a 4 años la inhabilidad para presentarse a la presidencia, al fiscal, al procurador y al contralor general. Hoy hubo nuevos disturbios y choques entre encapuchados y el ESMAD en cercanías a la Universidad Pedagógica y a la Universidad Nacional. Una verdadera batalla campal se vivió a las afueras de la Universidad Pedagógica. El violento ataque al Banco de Vivienda fue la antesala de los disturbios. Vándalos arremetieron con piedras contra la entidad financiera, rompieron ventanales y cajeros automáticos. Más de 20 personas se encontraban adentro. Quedaron encerrados, imagínense si los cogieron a piedra, capuchados. Delincuencia, yo no creo que ni sean estudiantes. Posteriormente, los desmanes se trasladaron a la calle 73, donde un grupo de 200 encapuchados, armados con bombas molotov, caucheras, piedras y barricadas, se enfrentaron al escuadrón móvil antidisturbios. Los encapuchados quemaron una chaqueta de la policía como trofeo. Uno de los momentos más críticos fue cuando los vándalos intentaron prender una moto y un transformador de luz. Pero si en la Pedagógica llovía piedras y gases, en la Universidad Nacional el panorama no era diferente. Encapuchados chocaron con la fuerza pública sobre la carrera 30. Con gases lacrimógenos fueron dispersados los manifestantes. Transeúntes y conductores llevaron la peor parte. Por cuenta de los bloqueos y en plena hora pico, cientos de usuarios tuvieron que descender de los articulados. Pese a los disturbios y el uso de explosivos en las universidades públicas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, descartó permitir el ingreso del ESMAD como lo hizo Medellín. Yo jamás violaría un campus universitario, nunca. Solo si un rector o rectora nos pidiera que tiene una situación excepcional de emergencia. Sobre las 7 de la noche se recuperó el orden público en los alrededores de la Universidad Nacional y en la Pedagógica. Masacre en el Bajo Cauca. 4 personas fueron asesinadas en una finca en Cáceres. El hecho sería responsabilidad del Clan del Golfo. Según información oficial, hombres armados, al parecer de los Caparros, llegaron hasta la vereda Nicaragua, en zona rural del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca. Ingresaron a una finca donde se encontraban 4 trabajadores y los asesinaron. Las víctimas tenían 23, 41, 47 y 50 años de edad y al parecer quedaron en medio de una retaliación por el cobro de extorsiones. Una primera hipótesis que está manejando policía es que se trataría de asesinato como retaliación a los dueños de las fincas por el no pago de extorsión. Personal del CTI de la SIJIN de Caucasia adelanta la inspección técnica de los cadáveres. Y a pocas horas de que empiece el paro armado del ELN, hoy fue detonado un camión cargado con explosivos en Puerto Rondón, Arauca. El atentado contra la base del ejército fue planeado por el ELN. La guerrilla pretendía lanzar cilindros cargados con explosivos contra la guarnición militar, pero el vehículo detonó antes de llegar al sitio muy cerca de las viviendas. Por fortuna, el ataque que se presentó en el municipio de Puerto Rondón, a unas 5 horas de la capital del departamento de Arauca, no dejó personas heridas ni daños materiales que lamentar. Y estos bandidos colocaron el artefacto explosivo, que era un vehículo
con cilindros para lanzarlos, pero por la distancia que estaba a 1 kilómetro más o menos de las unidades, tanto militares como policiales, no alcanzaron a llegar estas. En la región, las autoridades mantienen coordinaciones de control permanentes para mitigar las acciones violentas por el ELN en medio de la amenaza de paro armado. El presidente Iván Duque aseguró esta noche desde el departamento de Córdoba que Colombia está unida y que las fuerzas militares y de policía están en alistamiento y con sus mejores hombres y equipos ante el pretendido paro armado convocado por el ELN. El presidente Iván Duque aseguró que Colombia está unida frente a la amenaza del Ejército de Liberación Nacional que ha decretado para este fin de semana lo que llaman un paro armado en varias regiones del país. El jefe de Estado dijo que el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y la Marina y las instituciones democráticas y legalmente constituidas están disponibles para hacer frente a esta amenaza. Que no pretenda el ELN hablar de paros armados para tratar de amenazar a Colombia. Colombia está unida para enfrentar a ese grupo criminal, ese grupo terrorista, a esos reclutadores de menores, a esos ecocidas, y no dejaremos de hacerlo un solo momento. El presidente Duque califica como un acto de desesperación del ELN este anuncio de un paro armado este fin de semana en el país y dijo que esa organización subversiva ha recibido duros golpes en los últimos días en varias regiones de Colombia. Esas fuerzas que están en las madrigueras de esa organización los han llevado a ellos a actos de desesperación. Ellos tratan de intimidar con panfletos y con comunicados, y aquí los estamos enfrentando con la contundencia de la fuerza pública. La Justicia Especial para la Paz comenzó a estudiar una expulsión del general en retiro Mario Montoya a solicitud de familiares de las víctimas de falsos positivos, quienes consideran que el alto oficial no está aportando la verdad en las investigaciones. Esta noche finalizó la versión del general retirado Mario Montoya ante la JEP. Los magistrados dieron a conocer que empezaron el estudio de una solicitud para que el oficial pierda beneficios o sea expulsado definitivamente de la Justicia Especial para la Paz. La solicitud fue radicada por un grupo de víctimas que manifestaron su decepción sobre lo que Montoya ha declarado sobre los falsos positivos. Trascendió que el oficial ha dicho a los magistrados que la responsabilidad de esos crímenes sería de soldados o de oficiales de rango menor. Las autoridades confirmaron el hallazgo de un laboratorio para producir cocaína dentro de una finca del embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, y su familia. Noticentro 1 CMI estuvo en el lugar donde las autoridades incautaron una gran cantidad de químicos y capturaron a 5 personas. En esta zona boscosa que hace parte de la finca del embajador estaba el laboratorio hallado por las autoridades en el que había 1.500 galones de químicos y una cantidad aún por establecer de pasta base de coca. La destrucción de ese laboratorio originó este incendio forestal que hace 36 horas los organismos de socorro tratan de apagar. La Fiscalía confirmó el hallazgo y se refirió a la magnitud del laboratorio. El potencial de producción es de 1.8 toneladas de clorhidrato de cocaína. Es decir, esos insumos químicos allá hallados no son de poca monta y ello nos da entonces a nosotros o a la Fiscalía esa situación o ese vestigio de inferencia de autoridad o participación en lo que en realidad es una verdadera estructura para elaborar el alcaloide. La fiscal del caso también dio a conocer que en las caballerizas de la finca estaba acondicionado un alojamiento para los 5 hombres que trabajaban en el laboratorio. El embajador San Clemente aseguró que ni él ni su familia tenían conocimiento de presuntos hechos ilícitos. La familia San Clemente y la organización DAN se sienten sorprendidas y víctimas de los eventuales hallazgos y prestarán todo el apoyo que demanden las autoridades. Según la Fiscalía, esta investigación empezó por una llamada de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, que aportó información sobre la ubicación del laboratorio. El 31 de julio es la fecha límite que el partido FARC tiene para entregar los bienes y reparar a las víctimas del conflicto, como se comprometieron con el acuerdo de paz. El consejero Emilio Archila fue enfático en afirmar que la fecha del decreto expedido por el Gobierno Nacional para que las FARC entreguen los bienes con los cuales se comprometieron a reparar a las víctimas es inmodificable, el 31 de julio. Y es que según el consejero Archila, las FARC se comprometieron a entregar 1 billón de pesos para resarcir a las víctimas del conflicto. De ese billón de pesos, 500.000 millones no pueden monetizarse porque fueron obras construidas por las antiguas FARC. De esos 500.000 millones de pesos, los que se han podido efectivamente recibir y monetizar son un poquito más de 3.000 millones de pesos. Dice Archila que en caso de incumplimiento por parte del partido FARC, le corresponde a la JEP determinar si se pierden los beneficios logrados en el acuerdo de paz.
Para evaluar cómo avanza la entrega de bienes habrá reuniones entre delegados del gobierno y del partido FARC. Al regresar a Noticentro 1 CMI, espere. Récord de contagiados por coronavirus. En un solo día se registraron 14.000 casos. China vivió otra jornada mortal por el coronavirus que ya deja 1.500 muertos. Solo hoy se registraron 14.000 contagiados. La provincia china de Hubei, el epicentro del brote del coronavirus, reportó un aumento récord en el número de fallecidos por el patógeno que en menos de un día cobró la vida de más de 240 personas, la cifra más mortal desde el inicio de la epidemia. También se dispararon los nuevos casos de contagio. En solo 24 horas se reportaron 14.000, elevando la cifra total de infectados a más de 60.000 personas. El impresionante aumento fue revelado después de que las autoridades comenzaron a usar tomografías computarizadas para detectar si un paciente está infectado con el COVID-19. Japón, por su parte, confirmó la primera muerte por la epidemia que ya infectó a 240 personas en el crucero Diamond Princess, que está en cuarentena desde hace más de una semana, mientras el navío estadounidense Westerdam, cuyo desembarco fue rechazado por 4 países por sospechas de coronavirus, llegó finalmente a Camboya, donde los pasajeros están siendo examinados para detectar posibles casos de contagio. Hay alerta en la Antártida, donde por primera vez una medición de la temperatura en el lugar más frío del planeta registró más de 20 grados, según informaron científicos brasileños. Este es el segundo récord de temperatura en menos de una semana y es una evidencia clara de cómo el cambio climático ha generado una disminución sin precedentes de la capa helada de la Antártida, que perderá 1/3 de su superficie de hielo si sigue aumentando la emisión de gases de efecto invernadero. Y el Papa Francisco recibió en su residencia en el Vaticano al expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, con quien mantuvo un encuentro de alrededor de 1 hora. Esta es la primera vez que Lula sale de Brasil desde que recuperó la libertad el 9 de noviembre, tras pasar 19 meses en la cárcel, mientras era investigado por corrupción y lavado de dinero. La Santa Sede no publicó ningún comunicado sobre el contenido del encuentro, pero el líder brasileño aseguró que la reunión fue para conversar sobre un mundo más justo y fraterno.